Ya grabando, doctor. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, señor. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 18 de junio del 2022, donde continuamos con nuestras actividades sabatinas. Esta vez contamos con el Comité de Tumores Óseos de la Sociedad Venezolana. Es para mí un placer tenerlos presentes a ustedes el día de hoy y espero que esta actividad, y estoy seguro, va a ser de su agrado. Como todos ustedes saben, nosotros tenemos varias actividades académicas. Una que se tomó a raíz de la pandemia, que es esta actividad de los webinars, y hemos mantenido nosotros la revista de la Sociedad Venezolana, la cual tiene para su ingreso, este es el link, www.sbcot.org. Si ustedes entran y se enlazan a través de este link, van a poder acceder a las revistas de este año y las revistas hasta el año 2000. Estamos ya ingresando el resto de revistas para que podamos tener acceso a todas las revistas que se han publicado a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Igualmente los invitamos a participar, a ser parte de la sociedad, a enviar sus trabajos de investigación, que es lo que nos permite estar visibles en el mundo. Esta actividad queda grabada y la tenemos montada en un canal de YouTube que se denomina SBCOT, SBCOT. Ahí ustedes se inscriben, se suscriben y van a poder acceder a este y a todos los cursos que se han presentado. Los que no están allí son algunos que por razones técnicas no se pudieron grabar. Sin embargo, hay más de 40 webinars montados allí que están a su disposición y esperamos que usen también este canal. Y recordándole que del 28 al 30 de septiembre del 2022 en la ciudad de Caracas, Hotel Meliá, vamos a estar con nuestro Congreso Nacional. Un congreso que va a ser presencial y en el cual va a haber invitados internacionales y nacionales de gran talla. Es por ello que los invitamos a que estén activos con la sociedad y vernos en el mes de septiembre. Sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes a la doctora Virginia Ortega, que es nuestra coordinadora del Comité de Tumores Óseos, quien va a dar la bienvenida. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor Cárdenas. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar presentes pues, en estas actividades sabatinas. Y muchísimas gracias a los participantes que se están uniendo al webinar. En esta oportunidad vamos a comentar sobre casos difíciles y complejos de patología tumoral ósea. Tenemos entre nuestros participantes al doctor Santiago Lozano Calderón, quien es nuestro invitado internacional. Tenemos también a los doctores Luis Conde, Antonio Guillén y al doctor Gonzalo Palomo, quienes van a presentar los casos, y vamos a estar con la compañía del doctor Moisés Getea, que nos va a servir como moderador en el evento. El doctor Moisés Getea, él es egresado como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela en el 92, cursó sus estudios de traumatología en el 97 en el Domingo Luciani, y su programa de entrenamiento en tumores de sistema musculoesquelético en el Padre Machado en el año 2021, y actualmente se desempeña como jefe de servicio en el Servicio Oncológico Hospitalario IBCS, que es el antiguo Hospital Oncológico Padre Machado.
Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia y a continuación nos vemos con el doctor Moisés, que va a hacer la presentación de los expositores. Sí, gracias Virginia. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Gracias a tu persona por permitirnos realizar este webinar que va a resultar ser muy interesante. Contamos con el honor de tener al doctor Santiago Lozano Calderón y contamos con 3 expositores nacionales. En relación al doctor Santiago Lozano Calderón, se especializa en la evaluación y tratamiento de tumores primarios benignos y malignos de hueso y de partes blandas, así como enfermedad ósea metastásica y desórdenes del metabolismo óseo. Egresado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, tiene una maestría en epidemiología clínica en la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Realizó un doctorado en la Universidad de Ámsterdam desde el año 2003 al 2007, donde realizó investigaciones con los doctores Jesse Jupiter y David King en el Hospital General de Massachusetts. Su residencia en cirugía ortopédica la realizó en el New York Medical College de Valhalla, New York. Realizó un entrenamiento postdoctoral en oncología ortopédica y enfermedad metabólica ósea en el Hospital General de Massachusetts, que pertenece a la Facultad de Medicina de Harvard. En la actualidad, profesor asistente en oncología en ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, cirujano ortopédico titular en el Servicio de Oncología Musculoesquelética del Departamento de Ortopedia del Hospital General de Massachusetts y miembro activo del Comité del Centro de Investigaciones del Hospital General de Massachusetts. También es miembro de múltiples sociedades científicas muy importantes. Entonces vamos a contar con la participación y el honor de tener al doctor Lozano Calderón y vamos a darle inicio a la presentación de casos. Son 4 casos los que vamos a presentar. Luego vamos a tener los comentarios del doctor Lozano Calderón y vamos a tener un espacio de preguntas de aproximadamente 15 minutos por cada caso. Comenzamos con el doctor Luis Conde, adjunto del Servicio de Tumores Óseos del Servicio Oncológico Hospitalario y de la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos del Centro Médico Docente de la Trinidad. Adelante, doctor Conde. Gracias, doctor. Voy compartiendo pantalla. Ok, nuevamente, como vamos a seguir escuchando las palabras del día de hoy, gracias y agradecimiento por esta reunión. Iniciando entonces como primer caso clínico, paciente de siglo Q, 6 años de edad, quien motivo de consulta inicia con dolor en cadera derecha, motivo por lo cual acude a centro hospitalario de su región, en el estado Guárico, y en vista de hallazgos radiológicos y de estudios de imagen, es referida a el centro hospitalario JM de los Ríos en la ciudad de Caracas. Los estudios de imágenes con los que acuden, una tomografía de tórax, fémur, una tomografía de cuerpo entero, en donde podíamos evidenciar el hallazgo radiológico en su fémur proximal con una lesión que cambiaba la estructura ósea, con una reacción perióstica importante, interrumpida, y que además de esto, la paciente presentaba también compromiso de las partes blandas que se podía evidenciar incluso en esta imagen de escauto tomográfico. Dentro del aspecto tomográfico podíamos entonces ver esta imagen apolillada en todo el segmento metafisodiapiciario que cambiaba de la estructura ósea con una reacción perióstica importante, con un aumento en las partes blandas que ya nos estaba hablando de una lesión de características malignas y que incluso lograba hacer una brecha en conjunto con la fisis del segmento proximal de la cadera o del fémur proximal. Este aumento de volumen es sumamente importante poderlo definir, como podíamos observar que no solamente ya se abocaba a la estructura ósea, sino que las partes blandas se encontraban comprometidas por la expansión abrupta de esta lesión, de comportamiento muy agresivo. Es contactado entonces el servicio hospitalario oncológico de
donde nosotros trabajamos en el año 2020. En este caso, el doctor que realiza la primera biopsia es el doctor Moisés Guetea, teniendo como resultado un sarcoma de Ewing de fémur derecho. Luego de este resultado, inicia tratamiento quimioterapéutico con quimioterapia con Euro-Ewing en el mismo hospital JM de Los Ríos, teniendo entonces que su control radiológico para el mismo año 2020, en el mes de octubre, podíamos ver cómo aquella imagen de reacción perióstica en la tomografía, que era interrumpida, pasa a ser una imagen, pasa a ser una imagen ininterrumpida, y que además de esto la estructura ósea mejora de sobremanera. Incluso las condiciones de partes blandas desde el punto de vista radiológico ya no son tan evidentes. Hay que tener en cuenta que para el momento del primer examen físico la paciente presentaba mucho dolor y una limitación parcial a los movimientos. Sin embargo, ya para estos primeros controles ya la paciente había mejorado, incluso había deambulación. Posteriormente, en un control tomográfico para el mes de noviembre, podíamos ver entonces cómo había una mejoría significativa de esta lesión solamente con el esquema de Euro-Ewing. Y podíamos observar cómo también las condiciones de partes blandas solamente se encontraban adosadas a lo que sería el extremo del glúteo en sus inserciones trocantéricas. Y podemos ver cómo esa estructura ósea estaba mejorando de forma significativa y la fisis seguía funcionando como una barrera. Sin embargo, todavía seguía comprometiendo lo que sería la metáfisis proximal y la diáfisis en esta paciente. Continuando con esto, se llega entonces a una discusión en conjunto con el equipo en una primera resonancia magnética, donde podíamos observar una mejoría franca y como el compromiso de partes blandas era escaso. ¿Qué ocurre? La paciente tiene 5 años de edad para su primera evaluación para este año 2020. Y esto nos llevaba a una gran discusión sobre qué planteamientos podíamos nosotros realizar en este momento. Se llega entonces a la discusión por el equipo multidisciplinario en realizar radioterapia inicial para contener la lesión y ayudar en conjunto con la quimioterapia. Esta radioterapia que es en esta paciente tiene una evolución bastante satisfactoria, en cuyos controles tomográficos sucesivos y controles de resonancia magnética que veremos más tarde son bastante significativos, y la mejora también, incluso clínica y paraclínica, fue bastante eficiente. La paciente incluso presentaba deambulación y presenta deambulación sin dolor para este momento. Luego en los controles radiológicos podíamos observar la mejoría franca de esta estructura ósea que estaba ya completamente modificada, engendrando una estructura ósea bastante mejorada, y con la reacción perióstica que veíamos en contenidos anteriores ya no era tan evidente. Esto ya es para el de abril del 2021 y entrábamos en una discusión junto con el servicio en vista que el servicio de oncología pediátrica, en vista que ellos sugerían de entrada ya la solicitud de una intervención quirúrgica. El problema de una intervención quirúrgica era la preservación o no de esta extremidad en vista del gran compromiso de la misma y en vista también del grupo de edad del paciente. Teniendo en cuenta esto es un control de resonancia magnética para el mes de junio del 2021. La paciente continuó con el esquema de Euro-Ewing y presentó un CT PET y una gammagrafía donde veíamos hipercaptación a nivel del trocánter menor, motivo por lo cual el servicio de pediatría, de oncología pediátrica, decidió cambiar el esquema a otro esquema quimioterapéutico para poder mejorar y no evidenciar progresión de enfermedad. Se presentó entonces, esto fue el 30 de agosto del año pasado, 2021, pero la paciente empezó a presentar aumento de volumen, empezó a presentar una deambulación claudicante intermitente con respecto a la extremidad, y para el presente año, en el mes de abril, podíamos observar cómo en resonancia magnética simple había progresión de enfermedad e incluso el compromiso en conjunto no solamente del tejido óseo, sino también de las partes blandas contiguas. María. Ahora entramos incluso. María no le puede echar agua porque no había ni jabón allá. El primer caso que nosotros estamos presentando es un caso de una paciente entonces de que para el momento actual tiene 6 años de edad, tiene un sarcoma de Ewing en el fémur proximal, la metáfisis proximal y diáfisis del
segmento proximal. Nuestro problema de contemporización en el tiempo de esta paciente fue en vista de presentar el compromiso del... Sí. Doctor Conde, reactive el micrófono, que Sí, aquí hubo perfecto. interferencia. Ya está resuelta, por favor, active el micrófono. Perfecto. Entonces, la discusión se llevaba a cabo en conjunto con el equipo multidisciplinario por el grupo de edad y búsqueda de la preservación de la extremidad de este paciente. ¿Qué ocurría? Los planteamientos quirúrgicos eran diversos, desde un sistema de aloinjerto a una prótesis también, pero que en ambos casos teníamos problemas tanto institucionales como nacionales, y que en caso del sistema protésico tendría que ser a medida y tendría que llevarse en cirugías sucesivas en conjunto con la paciente. Y los recursos monetarios tanto de la paciente como de las instituciones no son adecuados ni para el halo de injerto ni tampoco para el sistema protésico en este caso. Se planteó en algún momento utilizar el peroné profémur, haciendo entonces un autoinjerto con un peroné vascularizado o no, y una fijación, teniendo en cuenta que el potencial de falla es bastante alto por la fatiga o la fractura de este aloinjerto, y siendo una paciente bastante activa y con un grupo de edad que es significativo para su actividad, podía fallar. Se contemporizó en el tiempo y lamentablemente también tuvo una evolución insatisfactoria desde el punto de vista de resonancia magnética. Entonces, Sí, bueno, no, nos gustaría los comentarios del doctor Calderón, que hubiese hecho, qué haría en esta oportunidad. Adelante, doctor Calderón. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por organizar estas sesiones. Es un gusto ver el número de participantes y el amor a la carrera y a la profesión que hace que tengan están cerca de 63 participantes en un sábado por la mañana. No me imagino cuántos sacan entre semana. Segurísimo llegan a más de 100. Este es un caso bastante interesante y hay muchas opciones de tratamiento. Voy a resaltar partes que son importantes en el tratamiento, en donde hay controversia en términos de cómo se maneja en diferentes países el sarcoma de Ewing. Es un caso difícil porque en nuestros países muchas veces tenemos las dificultades de no tener los recursos suficientes para poder hacer las cirugías que son estándar en países desarrollados. Y eso desafortunadamente afecta el pronóstico de los pacientes y el resultado final. Y en muchas ocasiones hay que recurrir a otras soluciones que, a pesar de no ser ideales, funcionan especialmente en medios donde hay escasos recursos. El sarcoma de Ewing, como se mencionó y como lo mencionó el doctor Conde en el manejo, consiste en quimioterapia preoperatoria, seguida por cirugía con resección amplia y quimioterapia posoperatoria. Sin embargo, el sarcoma de Ewing es un tumor que es bastante radiosensible y en diferentes instituciones y a lo largo de la historia ha sido un tumor en el que el tratamiento con radiación ha tenido importancia, especialmente en el manejo de pacientes con enfermedad metastásica en los que se quiere evitar cirugía, y en pacientes en que la localización del tumor es difícil para la resección con márgenes negativos, como la pelvis, la columna y en algunos casos la cadera. El tratamiento con quimioterapia consiste en 5 drogas, ese es el protocolo más actualizado. Consiste en vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida y la adición de ifosfamida y etoposide, que inicialmente se indicó para pacientes con enfermedad metastásica, pero en estudios
prospectivos demostró no beneficio. Entonces, el tratamiento ideal es darle quimioterapia a los pacientes múltiples drogas, como el Euroimmun, es otro de los protocolos que tiene múltiples drogas, y la idea es tratar de incrementar y, si es posible, comprimir las dosis de la quimioterapia y hacer la cirugía. Uno de los problemas en este caso, y esa era una pregunta para el doctor Conde, es mirar la dosis de la radiación. Da la impresión que la radiación que la paciente recibió fue para preparación por cirugía, y eso en general es una dosis que es más baja que la radiación definitiva en la que no se va a hacer cirugía. El problema es que con la quimioterapia y la radiación hay que seguir con la cirugía de forma inmediata, porque si la cirugía no se hace, en algún momento la radiación y la quimioterapia dejan de funcionar y ocurre lo que pasó con esta paciente. Se ve una recurrencia a pesar de una muy buena respuesta inicial a tratamiento, y a pesar de la recurrencia, la ausencia de enfermedad metastásica. En términos de la cirugía, varía el tipo de abordaje en lo que nosotros consideramos que es un margen negativo. La experiencia en Europa y la experiencia en Inglaterra es remover incluso las partes en donde había compromiso de tejidos blandos preoperatorio, o por lo menos radiar esas zonas. Un paciente que se trata en los Estados Unidos usualmente no recibe ese tipo de tratamiento. La resección con márgenes negativos se planea con la quimioterapia, con la resonancia magnética post-quimioterapia antes de la cirugía. Nuestras resecciones son menos agresivas que las que se ven en Europa, y el resultado oncológico es el mismo, es comparable. La pregunta en esta paciente era ver si se podía resecar el tumor sin remover la epífisis. En las imágenes preoperatorias todos vieron el compromiso, y creo que si ella no hubiera tenido alguna respuesta, todos estaríamos de acuerdo en que habría que resecar el fémur proximal en su totalidad, y dependiendo del compromiso intraarticular, incluso considerar una resección extraarticular. En las imágenes que vemos no para compromiso intraarticular, entonces una resección del fémur proximal sería suficiente. Tuvo muy buena respuesta a la quimioterapia inicialmente. Si hubiese podido hacer una resección intercalar con un corte alto, Mark Gebhardt publicó recientemente la experiencia que nosotros tenemos con el Hospital de Niños en Boston, y acá en el Mass General, con esos pacientes. Se hacen osteotomías intercalares con fijaciones de placas de ángulo fijo, y con procedimientos de alargamiento subsecuentes, dada la corta edad de la paciente. Hay otras opciones en las que se puede hacer el injerto osteoarticular y hacer clavos de alargamiento. Esa es una técnica que es bastante efectiva en pacientes jóvenes. Cuando se hace el alargamiento y se remueve la parte del tumor antes de poner el aloinjerto, se puede hacer una osteotomía adicional distal y poner un clavo de alargamiento electromagnético en esa zona, y de esa forma alargar la extremidad a medida que la paciente crece. No importa qué cirugía se haga, esta paciente va a necesitar más de un procedimiento si va a haber cirugía de preservación de la extremidad, especialmente por la corta edad que tiene. Otra opción es hacer aloinjertos vascularizados. Se mencionó la solución del peroné. Como muy bien lo mencionó el doctor Conde, el riesgo de fractura es muy alto a pesar de la corta edad de la paciente. Pero es una alternativa, y hay casos en los que funciona. Sencillamente hay que proteger el apoyo por mayor tiempo. O hay opciones en las que se puede combinar con un aloinjerto, como lo describe el profesor Capana de la Universidad de Pisa, aumentando la estabilidad y la resistencia del injerto vascularizado. En Inglaterra tienen bastante experiencia con la megaprostesis de alargamiento de Stanmore.
en estos pacientes de edad se puede utilizar, pero necesitan cirugía, procedimientos para alargamiento y subsecuente revisión porque la prótesis eventualmente termina fallando por el tamaño que tiene. Y lo último, hay las posibilidades de amputación y técnicas de rotación plástica que se pueden hacer. En el caso actual en el que la paciente está, es bastante factible y es una buena alternativa hacer una resección del fémur proximal y de la cadera, hacer un corte en el fémur distal, girar la extremidad 90 grados, utilizar la articulación de la rodilla como un flexor de la cadera, hacer una amputación en la articulación tibiotalar y dejar la tibia como un fémur funcional y la paciente en ese momento funcionaría como una amputación por encima de la rodilla. Hay casos en los que se puede dejar el pie y utilizar el tobillo como la articulación de la rodilla, pero para balancear con el alargamiento de la otra extremidad hay que hacer también procedimientos de alargamiento de esa tibia residual porque no va a crecer al mismo paso que el fémur contralateral. Entonces, todas son opciones. En este momento, con la paciente teniendo recurrencia, mi pregunta es si los estudios de estabilidad nuevos muestran si tiene o no tiene enfermedad metastásica. Y si no tiene enfermedad metastásica y hay estas dificultades para hacer la cirugía, mi recomendación sería tratar de hacer algún tipo de amputación funcional como las que describimos y tratar de resolver todo el problema en una sola cirugía, idealmente, con subsecuentes procedimientos de alargamiento, cirugías más pequeñas, dada la condición socioeconómica del paciente. Muy buen caso, muy interesante. Gracias, doctor. De hecho, sí, la paciente no tiene enfermedad a distancia. Todos los estudios han mantenido una evolución satisfactoria con respecto a la enfermedad a distancia y tanto en gammagrama, CT PET, como tomografías de tórax, control tórax abdominales, no ha presentado ningún tipo de lesión metastásica. Y importante tenerlo en cuenta, la rotacioplastia, tremenda sugerencia. La paciente se está ingresando probablemente el día lunes en el JM de Los Ríos para ya un planteamiento quirúrgico, pero que está todavía en discusión en vista de la condición social y del paciente. Sí, bueno, a continuación el doctor Conde nos va a presentar otro caso, creo que es un tumor de partes blandas, ¿cierto, doctor Conde? Otro caso también, doctor, que es para la presentación, caso 2. Ok, Paciente JR, 19 años de edad. Como un antecedente de importancia que tenemos que tener en cuenta, es un paciente que es estudiante de medicina, el segundo año de medicina, que además de esto presenta 6 meses con dolor en muslo izquierdo y aumento de volumen. Él inició enfermedad actual después de un traumatismo, realizando una patada, él practica karate, una patada posterior y es lo que refiere como un antecedente de importancia desde el mes de enero. Y en el mes de enero entonces observó que no solamente aumentaba el dolor, sino que también aumentaba el volumen, acudiendo a facultativo en la ciudad de Valencia, quien refiere a la ciudad de Caracas. ¿Con qué estudio de imagen? Refirieron directamente con una resonancia magnética que sugirieron en vista del aumento de volumen. Entonces, en resonancia magnética podemos evidenciar lo que sería esta imagen a nivel de la diáfisis femoral que compromete el segmento diaficiario en toda su circunferencia. Una imagen bastante elocuente, bastante agresiva, que incluso en el corte coronal podemos observar cómo en prácticamente toda la inspección del sistema diaficiario, solamente contando con 5 centímetros a nivel de lo que serían los trocánteres como un segmento libre y 6 centímetros aproximadamente del segmento de la metáfisis distal, estaban libres de enfermedad. Además de esto, podíamos observar cómo dentro del tejido óseo, a pesar de que las corticales se encuentran indemnes, también existía una presencia de edema perilesional o edema intramedular.
Esta imagen que es hiperintensa en T2, pues a nivel de resonancia magnética en T1, podíamos observar que es prácticamente isointensa, ligeramente un poco más hiperintensa, pero también entonces llevaba a discusión sobre qué era lo que estábamos presentando, motivo por lo cual se realiza una biopsia por Trucut. Esta biopsia por Trucut nos llega a un diagnóstico definitivo con una entidad de 2 a 3 milímetros de un tejido blanco amarillento en varios fragmentos del cilindro. Esto todo se llevó a un bloque histológico en donde se hizo entonces el diagnóstico de una lesión tumoral constituida por una proliferación de tejido cartilaginoso neoplásico maligno con áreas de degeneración mixoide compatible con un condrosarcoma. Recordemos que tiene 19 años de edad. Y por las características de imagen y la ubicación, probablemente el diagnóstico que estemos es un condrosarcoma periférico. Dentro de los estudios que también se mandaron, habían fragmentos del músculo estriado, los cuales estaban sin lesiones histológicas de consideración. El grado histológico de esta lesión es un grado de malignidad 3, un G3. No había invasión linfovascular. Dentro de los estudios de imágenes de extensión que se solicitaron al paciente, el 13 de junio, no existe, el paciente se encuentra libre de lesión pulmonar en la tomografía de tórax que se hizo con contraste. Se plantea la discusión debido al grupo de edad del paciente, es un paciente de 19 años, también, como acabo de acotar también, estudiante de medicina, quien compromete todo el segmento diaficiario de su fémur, esta lesión, pero conteniendo en toda la circunferencia de este segmento diaficiario y está estando por fuera también de lo que sería las corticales, estando directamente perióstica. Caso interesante y que quisimos traer a discusión. Sí, doctor Calderón, su opinión sobre este caso nos resultaría de mucha ayuda. Este es un excelente caso y me alegra que lo hayan escogido porque muestra una de las cosas más importantes en el manejo de tumores y es tener en cuenta las características epidemiológicas del paciente. Cuando uno discute osteosarcoma y discute condrosarcomas, las características epidemiológicas del paciente en la mayor parte de los casos es muy diferente. Un paciente con condrosarcoma es en general un paciente mayor de 55 años, mayor de 60 años. El tumor se localiza frecuentemente en la pelvis, no en la localización diaficiaria. Contrario, un paciente con osteosarcoma va a ser un paciente joven en general. Recordemos que el osteosarcoma tiene una distribución bimodal, afecta pacientes jóvenes, adolescentes, y luego en el pico tardío de vida afecta pacientes mayores de 65 años. La localización del tumor en general va a ser metafisiaria. Como uno de mis mentores decía, Dempsey Springfield, no todos los pacientes salen del libro. Y en muchas ocasiones vemos pacientes como este, joven, pero realmente en el espectro de pacientes con osteosarcoma que es tardío y definitivamente muy joven para ser un paciente con condrosarcoma. Hay que recordar que el osteosarcoma tiene diferentes tipos o subtipos histológicos. Está el convencional o osteosarcoma osteoblástico en el que se ve mejor matriz ósea, pero el segundo en frecuencia es el osteosarcoma condroblástico. Y en un paciente joven, menor de 40 años, en el que tenga una lesión ósea o de hueso, y se le haga una biopsia y se vean remanentes cartilaginosos, ese paciente tiene un osteosarcoma condroblástico hasta que se demuestre lo contrario. Y el clásico, no lo diría falta de manejo, pero la clásica trampa que pasa en estos casos es que el paciente se considera, no, tiene un condrosarcoma, entonces le vamos a hacer la resección con márgenes negativos y en la evaluación subsecuente del espécimen, el patólogo cambia, entre comillas, el diagnóstico
de un tumor cartilaginoso a un osteosarcoma que tiene diferenciación condroblástica. ¿Qué implicación tiene eso en tratamiento? Ninguna realmente. El paciente recibe la quimioterapia posoperatoria y a pesar de todo el escándalo que muchas veces pasa en la interacción en discusiones multidisciplinarias en las que decidimos la quimioterapia en osteosarcoma como preoperatoria o posoperatoria, no hay diferencia en la tasa de sobrevida o control local o enfermedad metastásica en el momento en que nosotros damos la quimioterapia. Uno le puede dar a un paciente la quimioterapia posoperatoria total después de una resección con márgenes negativas a un paciente con osteosarcoma y está bien. No es lo que usualmente se hace porque está el beneficio de dar la quimioterapia preoperatoria, dado que cuando uno examina el espécimen puede establecer la necrosis del tumor y con eso determinar si el paciente respondió bien o no respondió bien a la quimioterapia. En este caso, yo diría que es muy importante saber cuál es el diagnóstico del paciente y se puede hacer a través de repetir la biopsia nuevamente. Segundo, asumir que el paciente tiene un osteosarcoma condroblástico y que reciba la quimioterapia antes de la cirugía. Pero recordemos que la quimioterapia en el osteosarcoma condroblástico no tiene la misma característica de respuesta y las mismas tasas de necrosis que se ven en el osteosarcoma convencional. En mi opinión, muchas veces, en el caso de un osteosarcoma condroblástico o teniendo la posibilidad de tener un osteosarcoma condroblástico, para mí es totalmente aceptable hacer la resección inicial con márgenes negativos, mirar el espécimen completo y determinar si el paciente de verdad tiene el osteosarcoma condroblástico y en ese momento hacer la quimioterapia o confirmar que lo hemos visto, yo lo he visto una vez o dos, en los que realmente es un condrosarcoma y no es un osteosarcoma, pero no es lo común. Y cuando pasan esos casos, lo que yo quiero es revisar otra vez la patología y revisarla otra vez, porque lo más seguro es que es un osteosarcoma condroblástico que tiene algo que no cuadra con la patología. Entonces, virtualmente imposible tener un paciente con condrosarcoma a esa edad. Y pues sí, uno da la radiación, la quimioterapia posoperatoria y no sabe cuál es la necrosis tumoral. No importa, el paciente va a seguir en seguimiento y pues cuando yo me pongo en discusiones con mis oncólogos clínicos, y me disculpo acá si hay algún oncólogo clínico o médico que esté en el chat, pues me dicen, bueno, igual cuando les damos la quimioterapia y no responden, ¿qué hacemos diferente? Darles la misma quimioterapia a ver si funciona con menos tumor. No hay muchas variaciones en la quimioterapia actualmente en el manejo de osteosarcoma. Hay cosas en estudios preliminares con calzotinib y otras drogas de tipo paliativo, pero no es que haya un cambio significativo en la quimioterapia como si, por ejemplo, lo hay en el sarcoma de Ewing. Entonces, mi recomendación acá es, esto es un osteosarcoma condroblástico hasta que se demuestre lo contrario. Dado de que hay una posibilidad del 0.0001% que sea un condrosarcoma, haría la cirugía primero para evitar dar quimioterapia en un caso de que no sea necesaria, hacer toda la quimioterapia posoperatoria y seguir el paciente. No sabemos cuál va a ser la necrosis o respuesta que el paciente va a tener, pero en últimas todos los números que han salido del 90% son basados en osteosarcomas convencionales, no en condroblásticos. Y yo tengo pacientes con osteosarcoma condroblástico que reciben quimioterapia preoperatoria, tienen una respuesta al tratamiento de necrosis del 20% nomás, reciben la cirugía, la misma quimioterapia después de la cirugía y están vivos y llevan 8 o 10 años sin ningún problema, a pesar de una necrosis tumoral del 20% nomás. Pues a mí no me gusta estresarme tanto con la necrosis tumoral y me parece bien dar la quimioterapia posoperatoria sin saber la tasa de necrosis tumoral que tenga el paciente. ¿Qué piensan ustedes? Alguno de los otros panelistas, porque es solo aburrido escucharme a mí. ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? Bueno,
Realmente lo que no entiendo mucho es que la sobrevida sea igual, omitiendo la quimioterapia preoperatoria o dando la quimioterapia preoperatoria. Es lo que no termino mucho de comprender, si los resultados son similares o no. Esa es una excelente pregunta y tiene que ver con cómo fue que se desarrolló la quimioterapia en osteosarcoma y cómo fue la historia en que llegamos a dar la quimioterapia en osteosarcoma. El osteosarcoma inicialmente se manejaba solamente con cirugía y la cirugía era la amputación. Lo que cambió el tratamiento era que de estos pacientes que recibían la cirugía, había un 20% que se recuperaban después de la amputación y vivían sin ningún problema, y un 80% de los pacientes que después de la cirugía desarrollaban algún tipo de recurrencia local o enfermedad metastásica, y esos pacientes seguían recibiendo cirugía sin ninguna respuesta o radiación. Cuando empezaron a ver que estos pacientes, bueno, el 80% se van a morir, ¿cuál es el objetivo de hacerle una amputación a una persona que se va a morir? Es mejor que la persona viva con su extremidad, y pues si la persona sobrevive y va a ser de ese 20% que va a sobrevivir solamente con la cirugía, perfecto. Pero si va a ser de ese 80% que se va a morir solamente recibiendo la cirugía, pues mejor que la persona se quede con su extremidad. Pues en Nueva York, Markov, un ortopedista oncólogo, dijo, bueno, si vamos a no hacer la amputación, tenemos que hacerles algún tipo de reconstrucción a estos pacientes para que puedan caminar. Estamos hablando años 80 tempranos. Pues el problema es que en esa época no hay megaprotesis realmente, y todos los implantes son realmente hechos a medida. La discusión científica de nada, fue sencillamente decir, el doctor Markov al doctor Rosen, tengo este paciente esperando a que le salgan la prótesis, entre no hacer nada y esperar, pues démosle quimioterapia, igual no sabemos qué va a pasar. Y fue en esos pacientes en los que dándoles la quimioterapia se observó la mejoría en la sobrevida. Ahora, hay un estudio muy bueno que hizo el doctor Bach en el que en el año 2013 publicaron los resultados, pero no tuvo mucha atracción por la presión del grupo oncológico médico, en el que se comparaba la respuesta en términos de sobrevida dando la quimioterapia pre y posoperatoria o dando la quimioterapia toda posoperatoria después de la cirugía. Y no vieron cambios en la tasa de recurrencia local o tasas de enfermedad metastásica o sobrevida. Entonces, lo importante es que hay que hacer una resección con márgenes negativos y hay que darle quimioterapia al paciente. Completo el tratamiento. Puede ser combinado pre y post, esta misma dosis y duración, o toda posoperatoria. El problema es cuando el paciente no recibe la quimioterapia. Todo esto aplica al osteosarcoma convencional, que es donde está toda la clasificación que se hizo con especímenes en el que en Memorial Sloan Kettering publicó la necrosis de mayor del 90% es el factor que predice de forma más importante la sobrevida y tasa de cura de estos pacientes. Pero en estos momentos no hay estudios que evalúen esa tasa de necrosis tumoral en otros subtipos histológicos de osteosarcoma, como el condroblástico, como el fibroblástico y mucho menos en el osteosarcoma de diferenciación o de Paget sarcoma o asociado con irradiación. Entonces, en estos pacientes que tienen especialmente osteosarcoma condroblástico, el beneficio de saber la necrosis tumoral preoperatoria no tiene tanto beneficio como en un paciente con osteosarcoma convencional. Entonces, la no diferencia es que el paciente recibe la misma quimioterapia. Y esa es una misconcepción en la que se cree que si se da la quimioterapia antes y no
toda después al principio el paciente va a tener mejor sobrevida. Lo que importa es que se dé la quimioterapia completa en combinación con la cirugía y darla mitad y mitad o toda posoperatoria, no tiene diferencia. Entiendo. Entiendo. Y en relación a el tipo de cirugía reconstructiva, ¿qué alternativas recomendaría en este caso que la lesión es tan extensa, ¿no? Una lesión que... Ajá. Para mí, a pesar de la distancia corta de los que son centímetros, dijimos que eran 6 centímetros proximales y 5 distales, si entendí bien. Al revés, 6 Al distales, revés, 5 proximales. Eso es más que suficiente para una resección intercalar y se puede utilizar un aloinjerto de hueso. A mí me gusta fijarlos con clavo, no con placas, y lo que hago es utilizar el clavo. Yo uso placas para control rotacional. Como el segmento femoral es tan corto, lo que hago es poner una placa de fémur distal y tratar de alinear uno de los clavos de bloqueo del clavo intramedular con la placa y tratar de pasar un tornillo a través de la placa y el agujero de bloqueo distal del clavo. Pero es suficiente espacio para una resección intercalar y con un clavo intramedular el paciente tiene apoyo inmediato. Se puede hacer solo con placas, pero se necesitan más placas y hay que proteger el apoyo por más tiempo. Tiene mayor riesgo de no unión o unión retrasada. Nosotros no usamos aloinjerto de primerazo. Le damos una oportunidad al paciente y si hay alguna zona en la que haya no unión, hacemos autoinjerto. La ventaja de estas resecciones tan cortas, con segmentos tan cortos proximal y distal, es que el hueso donde se va a unir el aloinjerto es con menos cortical y ese hueso esponjoso. Y esas zonas de transición es que la unión es mucho mejor que cuando es entre hueso cortical y hueso cortical. Ok. Hacer un comentario, porque si bien es cierto, estas patologías uno estudia cuál es el tumor más frecuente según edad, según sexo y según localización del hueso. El año pasado yo tuve la oportunidad de tratar a un paciente de 23 años con un condrosarcoma de húmero y se hizo la resección del húmero y la biopsia definitiva fue también un condrosarcoma, pero estaba en boom el COVID, ¿ok? Y él empezó con una infección respiratoria y no, que sé que es COVID, no es COVID, si es una neumonía, no es. Total que resultó que hizo una metástasis pulmonar y de verdad fue imposible rescatarlo, ¿ok? Y entonces es esto, pues que uno, por más que estudie y te saca las clasificaciones, no todos los tumores se comportan igual. Y como decía el doctor, inicialmente cuando te dicen un condrosarcoma en un paciente de 21 años, uno dice, no, aquí el patólogo se peló, está equivocado. Y vuelves a hacer la biopsia y otra vez condrosarcoma y el resultado final confirmó pues que era un condrosarcoma. Entonces, bueno, uno se pone como que, o sea, hay como que esa disyuntiva que tú dices si se corresponde o no se corresponde según todo lo que uno ha estudiado y todas las clasificaciones que tenemos. Pero es bueno tener esa opción, como dice el doctor, pues en pacientes jóvenes, un osteosarcoma condroblástico hasta que no se demuestre lo contrario. No, es un osteosarcoma condroblástico y le damos la quimioterapia de primerazo. Se le da una quimioterapia que no sirve y lo único que recibe el paciente es el efecto adverso y toxicidad de la quimioterapia. Por eso es que en ese caso particular está bien hacer la cirugía primero con márgenes negativos, pero en muchas sesiones de tumores, especialmente oncólogos clínicos, no se sienten cómodos con esa decisión.
y dicen, ¿cómo así que no quimioterapia antes de la cirugía? Mi mensaje es que los datos clínicos, ya hay evidencia clínica en estudios buenos, prospectivos, controlados, que muestran que no hay diferencia en nada, recurrencia local, metástasis, sobrevida, entre dar la quimioterapia, la mitad primero antes de la cirugía, cirugía y después de la cirugía, o darla toda después de la cirugía. Mi preferencia es hacer la cirugía en estos casos así de diagnóstico difícil antes de la quimioterapia, es porque la quimioterapia no va a cambiar realmente la cirugía. No es que los osteosarcomas cambien de tamaño con la quimioterapia, como si pasan los sarcomas de Ewing, por ejemplo. Y permite hacer el diagnóstico completo con el espécimen. Una vez el patólogo tiene todo el espécimen, es más fácil hacer el diagnóstico de osteosarcoma o condrosarcoma que con la biopsia. Un miedo que tengo en estos casos es que muchas veces lo que pasa es que termina una biopsia y otra biopsia y otra biopsia. Ya hay 6 biopsias y el paciente no ha recibido ningún tratamiento y de pronto, ¡pum!, enfermedad metastásica. Pues mi mensaje es, en los casos en que hay controversia y no se sabe bien si es condrosarcoma o un osteosarcoma condroblástico, es totalmente apropiado hacer la resección primero, clarificar el diagnóstico y luego hacer la quimioterapia. Doctor, como comentario, ¿no? Tenemos en cuenta que también tenemos el aloinjerto, como usted bien lo comentó, también para aquellos que han pensado en una prótesis intercalar, que es un segmento diaficiario de prótesis, los vástagos van a ser muy cortos y pueden producir también fatiga a nivel de los extremos. Y existe también otro, que es la prótesis total de fémur. ¿Cuál sería su comentario con respecto a estos sistemas protésicos? Sí, hay grupos que tienen mucha experiencia con prótesis intercalares metálicas. Joseph Benevenia en New Jersey ha publicado en el tema y tiene muy buenos resultados con ello. El problema, como lo mencionaba el doctor Conde, es el tamaño del hueso residual. Sin embargo, hay gente que corta los vástagos y las pone así. Sin embargo, la tasa de falla de eso es bastante alto. Para la mayoría de prótesis, por lo menos hay que tener 120 milímetros, de 12 a 13 centímetros para poder poner la prótesis con el vástago completo en forma intramedular. El problema también es que este paciente es joven y pues todos los problemas con aflojamiento usando prótesis cementadas se va a presentar. Hay un tipo de compres de prótesis que se llama el sistema compres, que es hecho por Zimmer Biomet. Ese es un sistema que se usa para segmentos cortos de fijación, pero necesita tener buen hueso cortical. Para esos segmentos se puede usar fijación en segmentos de hueso de 8 a 9 centímetros de tamaño. Entonces, en este paciente igual serían muy cortos los segmentos para esa prótesis, pero esa es una prótesis de fijación sin cemento y funciona con carga en la cortical. Pero en este caso, yo creo que la falla sería muy alta, dado la corta distancia en los segmentos. Entonces, yo creo que si hacemos un voto, la mayoría iría por el aloinjerto intercalar con la fijación con el clavo. Bueno, nos quedó bastante claro sus comentarios. Vamos a proceder a presentar el próximo caso que nos los va a dar el doctor Antonio Guillén, oncólogo ortopedista de la Unidad Oncológica Virgen del Valle, Ciudad Bolívar, y miembro fundador de la Asociación Venezolana para el Estudio de los Tumores Músculo-Esqueléticos. Doctor Guillén, cuando quiera. Buenos días. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía y Traumatología por la invitación y, por supuesto, al RETME. El siguiente caso es una paciente
con iniciales LG, de 43 años de edad, procedente de Ciudad Guayana. Entonces, se trata de paciente femenina, 43 años de edad, natural y procedente de Ciudad Guayana, Estado Bolívar, desde donde es referida por especialista en traumatología y ortopedia, doctor Millán, por presentar triple fractura patológica o lesiones tumorales a nivel de ambas tibias. Previamente se le realiza su biopsia con resultados histopatológicos que concluye en tumores de células gigantes. Motivo por los cuales se refiere a la consulta de oncología ortopedia aquí en Ciudad Bolívar para evaluación, estudio y tratamiento. Refiriendo al paciente inicio de su enfermedad actual el 30 de mayo del año 2021, cuando posterior a salir del restaurante sufre caída de sus pies, presentando dolor de fuerte intensidad de carácter punzante a nivel de ambas piernas, concomitantemente, por supuesto, deformidad, crepitación e imposibilidad para la marcha. Por lo cual es llevado al centro médico donde se le realizan sus estudios radiológicos a nivel de ambas extremidades inferiores, donde se aprecian las fracturas patológicas, en este caso a nivel del tercio medio condistal de la tibia y peronea izquierdo y a nivel proximal también de dicho hueso. De igual forma, fractura patológica a nivel del tercio proximal de la tibia derecha. ¿Okay? Por lo cual se planifica, se le realiza su biopsia de todas las fracturas patológicas que presentó y se coloca inmovilización con férula inguinopédica bilateral, siendo trasladada a la consulta para su evaluación el 20 de septiembre de ese mismo año, donde se completa el protocolo oncológico, en este caso siendo solicitado nuevo estudio radiológico, y se solicita la inmunistoquímica con los bloques y láminas de la biopsia anterior. De igual modo se solicita su gamograma óseo y tomografía de tórax, de extremidades inferiores, abdomen y pelvis con doble contraste. ¿Okay? De igual forma, también solicitamos los controles radiológicos de laboratorio, tanto de control y especial. El antecedente importante de la paciente es que presentó hipotiroidismo en el año 2009, tratada en ese entonces con levotiroxina, Eutiro 50 microgramos diarios, hasta el inicio de su enfermedad actual. De allí en adelante no siguió el consumo de dicho medicamento. A su vez presentó litiasis renal, también con el inicio de la enfermedad actual, con expulsión de cálculos renales. También cursa con hipermenorrea con cada ciclo de su periodo menstrual. Dentro de los antecedentes familiares, tenemos que el padre falleció a los 80 años por un carcinoma maxilocelular en la cara, una abuela materna también fallecida por un angiosarcoma, tiene un hijo aparentemente sano. Los hábitos psicobiológicos, bueno, tabáquico desde los 20 años de edad, 3 cigarrillos diarios hasta la actualidad, cafeico, una taza diaria hasta la actualidad, ocupación, oficio del hogar. A nivel del examen funcional, bueno, el dolor y la limitación a ese nivel de los miembros inferiores, al examen físico, tensión arterial bien, su frecuencia cardíaca y respiratoria bien. Paciente entonces en regulares condiciones generales, unéica, hidratada en posición de cúbito supino con férulas inguinopédica bilateral, cardiopulmonar sin alteración. A nivel abdominal se aprecia panículo adiposo moderado, abdomen blando, deprimido, no doloroso, no visceromegalia. Las extremidades, ok, se aprecia la férula inguinopédica bilateral con sus cicatrices a nivel de los sitios donde se tomaron las muestras y con discreto edema a nivel de la cara anterior de ambas extremidades. Neurológico, bueno, consciente, orientada en todos los tiempos y con una fase depresiva. Así vamos a ver que a nivel radiológico de ingreso vamos a conseguir la fractura patológica, en este caso su proyección AP y lateral de la tibia derecha. Vamos a conseguir una fractura patológica desplazada a nivel del tercio proximal de la tibia, con una imagen tumoral en saca bocado, allí con cierta esclerosis, una matriz tumoral radiolúcida y un patrón geográfico, en este caso tipo E. De igual forma, a nivel de la tibia izquierda, presenta también dos fracturas patológicas, una en el tercio medio condistal y otra en el tercio proximal, con iguales características en saca-bocado y la esclerosis que la acompaña. De igual forma, es importante detallar que a nivel de los cóndilos, en este caso el cóndilo medial derecho,
hay lesión también tumoral similar a las biopsiadas, y a nivel del cóndilo femoral lateral del lado izquierdo, igualmente se consiguen lesiones. En el estudio radiológico, en su proyección posterior anterior, de mediana calidad, es una radiografía que es realizada con la paciente en decúbito supino por su condición, donde se descarta la posibilidad de metástasis pulmonares con su ángulo costodiafragmático, en este caso libre. De igual forma, vemos la primera tomografía que se le hicieron, en este caso el 31/5 del año 2021. En su proyección sagital se aprecia la lesión ya cuantificada, tanto a nivel tibial como a nivel de los cóndilos. Y su proyección tridimensional, donde se aprecia la tibia derecha con la lesión proximal y la tibia izquierda con su dos fracturas. De igual modo, se aprecia en la proyección axial que ya la lesión se hace intracompartimental por el tipo de fractura que presentó. A nivel de la tomografía abdominopélvica, con doble contraste, bueno, se aprecian los pulmones aparentemente libres de lesión, se aprecia discretas calcificaciones allí a nivel renal, y a nivel de la columna lumbosacra se aprecia de que no hay lesión. Pero sí hay lesiones a nivel de ambos ilíacos y a nivel de la rama isquiopúbica e ilopúbica y a nivel de región intertrocantérica femoral. Con respecto a la tomografía de tórax, ya se descarta en su proyección axial la evidencia de lesiones oncológicas en ese nivel. De igual modo, se le solicita otro estudio de extensión como es el gammagrama óseo. Allí vemos en su vista anterior que tenemos del lado izquierdo las lesiones descritas en su tercio medio condistal y tercio proximal, y a nivel del lado derecho, igualmente en el tercio proximal, aparte de eso, una pequeña lesión a nivel del tercio medio de esa tibia, y las lesiones descritas a nivel de los cóndilos. De igual modo, en su proyección posterior se aprecian lesiones, digamos, elípticas a nivel de ambas ilíacas, huesos ilíacos, y unas calcificaciones a nivel renal, con desaparición en este caso en su proyección posterior de la lesión que se veía a nivel del tercio medio, pero en la cara anterior de la tibia derecha. Entonces se describe el estudio radiológico que, se les realizan las biopsias, la primera biopsia, y se aprecia de que hay un acúmulo importante de células, en este caso mononucleares, mezcladas con muchas células gigantes, multinucleadas, y discretas células, en este caso fusiformes. Debido a la condición de la paciente, 3 fracturas, el mismo diagnóstico, o sea, lesiones tumorales de células gigantes, aparte de las que ya se evidencia que pueden ser las mismas a nivel de otro sitio, se decide realizar la inmunistoquímica para tener una precisión más definida sobre el diagnóstico en sí de la paciente, viéndose que a nivel de los anticuerpos de vimentina y el CD58 resultó 100% positiva, y el Ki67 positiva en un 5% de los casos, concluyéndose morfológica y inmunológicamente de que se trata de un tumor de células gigantes. Ahora, debido a esto, bueno, me comunico con el doctor Pedro Ignacio Carvalho, discutimos el caso y se decide un plan. Vamos a solicitar ciertas enzimas y parámetros del laboratorio para descartar que estemos ante la presencia de un tumor pardo del hiperparatiroidismo. En este caso se aprecia que la hemoglobina del paciente fue 8.1, no se puede justificar por su periodo, y los demás valores, tanto T3, T4 y TSH, para descartar que haya problemas a nivel ya de la tiroides, todos resultaron dentro de límites normales, al igual que la paratormona, con un resultado de 12.8, siendo el valor normal de 10 a 38. Con respecto al calcio, bueno, hubo ligera predominio en crecimiento de 10.8, con valores normales, en este caso de 8.2 a 10.2 miligramos sobre decilitro. La LDH normal, igual que el fósforo, pero la fosfatasa alcalina sí tuvo un repunte importante, es decir, presentó 1.482 unidades internacionales por litro. Y el fibrinógeno, un poquito bajo de 150 miligramos, en base a valores normales de 200-400. Debido a todo esto, bueno,
Se descarta en primer término que estemos ante la presencia de un tumor pardo de hiperparatiroidismo y con la fosfatasa alcalina elevada, más todo lo que hemos tenido, las lesiones de tumor de células gigantes distribuidas en varios segmentos óseos, traemos este caso a colación para discusión porque se podría pensar que estemos ante la presencia de una enfermedad de Payet. De todas maneras, vamos a la discusión del mismo para ver cuál sería nuestro plan a seguir y la propuesta quirúrgica. Muchas gracias. Sí, doctor Lozano, sus comentarios acerca del diagnóstico, que impresionar hacer un tumor de células gigantes multicéntrico, ¿no? Pero no sé, sus comentarios respecto de este caso, ¿no? Un caso bastante interesante y difícil. Es raro, pero pasa. Hay tumor de células gigantes multicéntrico y metacrónico. Puede haber pacientes que tengan lesiones o una lesión inicial que puede estar asociada a una lesión subsecuente después de tratamiento, y hay bastante discusión filosófica si eso es una metástasis o no. Este es un tumor en su categoría que se toma como un tumor benigno aislado, pero es un tumor benigno que puede ir a los pulmones, es un tumor benigno que puede ir a otros huesos. Entonces el manejo es difícil. Yo creo que se descartó la parte del que fuera un osteosarcoma rico en células gigantes. Perdón. Término del manejo, o sea, teniendo ya el diagnóstico, yo haría un curetaje y fijación con clavo intramedular. Correcto. Ya creo que se me pasó la tos, perdón. Entonces estaba diciendo, el diagnóstico es la parte complicada, pero pues ya lo hicieron con las biopsias y la inmunohistoquímica. Hay nuevos marcadores de inmunohistoquímica que consideran anticuerpos antihistona, y para tumores de células gigantes está el GW34, y eso permite diferenciarlo de condroblastomas, que a veces son un diagnóstico difícil en población pediátrica, pero eso no aplica en este paciente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico de un tumor de células gigantes multicéntrico. Por la presencia de las fracturas, haría curetaje y fijación con clavo intramedular y empaquetamiento con cemento. Y este paciente, por las múltiples localizaciones, sería un paciente que veríamos en conjunto con oncología, y le haríamos manejo con denosumab para prevención de nuevas lesiones. Sabemos que la presencia de tumor de células gigantes multicéntrico es uno de los mayores predictores para enfermedad metastásica pulmonar. Entonces este sería un paciente que yo le haría seguimiento cada 6 meses o un año con evaluación pulmonar, dadas las múltiples lesiones que tiene. En casos en que no hay
posibilidad o acceso a denosumab, se puede considerar la adición de bisfosfonatos. Y Francis Lee, en la Universidad de Yale en Connecticut, ha tenido muy buenos estudios en los que muestra la combinación de ácido solendrónico en el cemento como una forma de incrementar la formación de hueso local en las lesiones y disminuir la tasa de recurrencia local en esas áreas. La parte del diagnóstico de Paget se puede considerar en las imágenes diagnósticas debido al engrosamiento de la cortical y el incremento en la densidad del hueso trabecular, pero yo creo que es respuesta a las fracturas y no necesariamente presencia de Paget, pero sería interesante mirar otras localizaciones. La paciente tuvo una gammagrafía y en general los pacientes con enfermedad de Paget tienen alta señal en las zonas que están afectadas en la gammagrafía ósea, y en la gammagrafía de la paciente las únicas lesiones fueron las que fueron documentadas como tumor de células gigantes. Entonces creo que también se puede descartar. No operable o enfermedad metastásica, especialmente tumores en la pelvis y en la columna. Lo que hacían era una dosis de carga de 160 a 240 miligramos seguido por dosis de 80 miligramos. Y pues todo el mundo se puso muy contento con los resultados y empezamos a cuestionar y decir, bueno, de pronto si lo utilizamos preoperatorio, los pacientes les va a ir mejor y van a tener menos recurrencia local, que es uno de los problemas con este tipo de tumor. Y lo que vimos fue que el uso del denosumab, de hecho, se cuestionó y incrementó las tasas de recurrencia local, y hay división filosófica en lo que la gente cree por qué es que pasa eso. La línea de pensamiento más común es que el problema es que el denosumab cambia la consistencia del tumor de células gigantes y lo vuelve más sólido, y cuando se hace el curetaje es muy difícil saber si el tumor se ha quitado en su forma total o no, y eso puede explicar las tasas de recurrencia local. Hay otras personas que creen que el uso del denosumab como tal incrementa las tasas de recurrencia local e incrementa el riesgo de transformación maligna a un osteosarcoma. Cada vez hay más grupos que reportan ese hallazgo. La mayoría de la gente piensa que a veces es confusión del diagnóstico cuando uno biopsia un tumor de células gigantes tratado con denosumab. Parece como un osteosarcoma de bajo grado, pero ahora hay casos en los que se ha descrito tumores de alto grado, pero eso es algo que es también más controversial. Entonces el protocolo cambia, pero en general cuando se va a utilizar, se utiliza en casos como este, en pacientes que tienen enfermedad multicéntrica, pacientes que tienen enfermedad no operatoria, y el tratamiento convencional es con dosis de carga o sin dosis de carga, seguido por la dosis mensual de 80 miligramos. Ahora el ajuste de dosis, pues ahorita hay más estudios de investigación que están tratando de mirar el efecto a largo plazo, porque pues las investigaciones que hay robustas son con seguimiento hasta los 2 años. Entonces, ¿qué pasa después de 2 años, 5 años? No sabemos bien todavía. Okay. Hay una pregunta de la doctora Martelena Costa. Si hay que plantearse la posibilidad de que existe una enfermedad metabólica ósea en vista
del hipotiroidismo y un examen de orina patológico, entre otros. Si sería ideal considerar una evaluación por el departamento, por ese departamento. Yo creo que la evaluación ya se hizo y se hizo completa. Principalmente el diagnóstico diferencial es tumor por hiperparatiroidismo, y pues hay PTH normal, y pues si ya está la PTH normal, creo que se puede poner a esa parte de enfermedad metabólica como un diagnóstico secundario terciario. La paciente no tiene enfermedad renal, no tiene historia de hipofosfatemia o hiperfosfatemia, los exámenes de fósforo fueron normales en sangre, y pues la lesión radiológicamente parece un tumor de células gigantes y la biopsia es compatible con un tumor de células gigantes. Entonces no creo que sea necesario hacer el diagnóstico inicial. El diagnóstico de hipotiroidismo pues está asociado a otras enfermedades de tipo endocrinológico, pero como tal no tiene efecto en el metabolismo óseo. Lo que importa realmente es la función renal y la función de la paratiroides, y con el examen, o pues con los resultados que nos mostraron, eso se puede considerar como normal en este momento. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a presentar el último caso. Lo va a presentar el doctor Gonzalo Palomo, presidente de la Asociación Venezolana de Tumores Musculoesqueléticos y jefe de la Unidad de Tumores Óseos del Estado Monagas. Cuando quiera, doctor Palomo. Gracias, Moisés. Okay. Buenos días a todos los visitantes de nuestro webinar, la sociedad. Gracias a la Sociedad de Traumatología por esta oportunidad una vez más. Y bueno, como sé que en el auditorio tenemos personas en formación, no todos los que están allí tienen una orientación a la parte oncológica. Yo quise hacer este caso un poquito didáctico y aprovechar la oportunidad del doctor Lozano para que muchos de estos conceptos, bueno, los vaya confirmando o los podamos discutir para que de alguna manera también se vayan adquiriendo actualización en el concepto básico de cirugía ortopédica. El tema es que realmente vamos a tratar de hablar de cirugías de salvamento de extremidades, y sabemos que esto es una situación que de alguna manera es compleja por definición, porque definir cirugía de salvamento de extremidades estamos hablando de situaciones extremas. Generalmente no es una cirugía, es un grupo de cirugías. Así casos como estos que les voy a mostrar y como los que ya le han mostrado los compañeros, ponen definitivamente una serie de preguntas en la cabeza del cirujano o del equipo quirúrgico para definir qué hay que hacer, cuáles son los recursos que tenemos, y esa es parte de lo que se persigue con este tipo de discusiones, porque yo creo que lo que lo enseña a uno más es la parte de lo complejo o las complicaciones que puedan presentarse en situaciones como esta. Este caso en particular es el de una paciente femenina de 11 años de edad, procedente del medio rural, realmente con una escolaridad incompleta, quien acude por dolor en miembro inferior derecho de 6 meses de evolución, acompañada con una marcha con cojera de más de 1 año de evolución, evaluada inicialmente por médicos de ambulatorio regional, quien indicó un estudio radiológico donde se evidenció claramente un tumor en el tercio distal de la tibia derecha, motivo de su referencia a este centro. La exploración física de la extremidad deja evidencia de deformidad en pierna, en antecurvatum, un varo y un aumento de volumen en el tercio distal de la pierna, dolor a la palpación profunda, bipedestación y sin alteración. Básicamente es el resumen único de la situación. Agregaría que un dato interesante e importante aquí es el elemento que tiene que ver con los datos psicosociales de la paciente. Como les decía, es una paciente de un medio rural
con una posibilidad de adquisición de elementos reconstructivos moderados, vamos a decir, no era totalmente una paciente económicamente de procedencia muy baja, pero sí tenía la posibilidad de adquirir algunos recursos. Así fue que el 21 de enero de este año, del año 2018, se inició el estudio clínico. Ella acude con estos estudios radiológicos. Bueno, estos estudios realmente fueron tomados inicialmente cuando la paciente acudió, y básicamente una lesión osteolítica, un patrón osteolítico que recuerda el vidrio esmerilado, tiene unos sectos, como se dan cuenta, en el interior de la lesión, muy delgados. La lesión insufla y desaparece prácticamente en muchas regiones las corticales del hueso. Llama la atención en la parte más distal de la tibia la presencia de esas masas amorfas calcificadas, prácticamente como si estuvieran subyacentes sobre la zona epifisaria. Prácticamente esta es una paciente que es una fractura inminente, ¿no? Sí, evidentemente ya estudios más adelante se le solicitaron estudios tomográficos donde se pudo evidenciar que sí, había zonas en las que había microfracturas en las corticales, porque definitivamente estaba a punto de desaparecer todas las corticales de hueso. Se le solicitaron sus estudios, los cuales acude el 18 de febrero del 2018, donde corroborando que en la tomografía que había prácticamente una desaparición de las corticales, la tomografía de tórax no mostraba lesiones secundarias y una hipercaptación a nivel de la zona distal de la tibia derecha como lesión única. Se planifica la biopsia y se realiza esa biopsia el 4 de marzo. La descripción histológica corresponde a la lesión de aspecto fibroso, tejido moderadamente celular constituido por fibroblastos monomorfos y sin atipia. Se aprecian numerosas trabéculas de hueso plexiforme, las trabéculas tienen un ribete osteoblástico, no hay presencia de atipias ni mitosis. Esto fue compatible en un reporte de una displasia osteofibrosa. Una patología que es muy típica de la tibia, pero que realmente se puede diagnosticar casi siempre en edades muy, muy tempranas de la infancia, prácticamente en los primeros años de vida es cuando se diagnostica esto. El estadio, según esto, sería un estadio 3 de Ennekien. Bien, entonces comenzamos a evaluar ciertas situaciones. ¿Cuáles son las evaluaciones que se deben hacer en este tipo de circunstancias? Hay que ver elementos de tipo funcionales y desde el punto de vista, lo más importante siempre, el aspecto oncológico. La paciente es una paciente escolar de núcleos de crecimiento que están activos, es una lesión benigna, es un tumor, probabilidades de recidiva local si se practican resecciones tipo curetaje. El tumor ha desaparecido casi por completo las corticales del tercio distal de la tibia, y así, ante esta situación, se plantea la resección amplia y la reconstrucción de tipo biológico. El esquema que se propone en esta situación es el esquema de una resección del tumor con una reconstrucción con elementos biológicos tipo aloinjerto, una fijación con placa y tornillo, una reconstrucción de los elementos de la articulación tibio-estragalina. Eso esquemáticamente y, vamos a decirlo, dogmáticamente, cumple con los principios de lo que uno persigue cuando se plantea una resección de este tipo. Pero hay unas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Una de las cosas que cuando uno habla de reconstrucción biológica, para ponernos en el contexto, sabemos que las reconstrucciones biológicas pasan por autoinjertos estructurales vasculares o no vasculares. Ustedes ya han oído hablar del peroné vascularizado o el peroné no vascularizado. Autoinjertos reciclados, una modalidad que ha cobrado importancia de las últimas décadas, que básicamente se saca el hueso conteniendo el tumor, se extrae el tumor en el exterior, se saca, se le aplican medios físicos o químicos para de alguna manera asegurar que no nos quede enfermedad y se vuelve a reinstalar. ¿Okay? Esto de alguna manera favorece el concepto anatómico, pero también nos deja siempre la duda, la posibilidad del tema oncológico. Los aloinjertos masivos, que son prácticamente el elemento más a la mano y que ha sido debate durante décadas y décadas, porque de alguna manera algunas tendencias aseguran que tiene una tasa de éxito importante, y el otro elemento, la osteogénesis por distracción, que obtiene hueso nuevo, oxigenado, pero que definitivamente no nos sirve para reconstruir las regiones articulares. Este contexto es importante que lo entendamos por lo que vamos a ver.
A este paciente, si nosotros pensamos en un aloinjerto estructural masivo tipo osteocondral, le estamos aportando stock óseo. Si le hacemos ese tipo de reconstrucción, y además se pueden reparar las estructuras articulares mediante anclaje de los tendones, y se pueden hacer tecnografias de las cápsulas y todo esto. Un elemento a considerar por la región anatómica es el tema de la resección a nivel de esa región, la confluencia de estructuras neurovasculares, como por ejemplo el paquete tibial anterior, el paquete tibial posterior, el tema de que hay una delgada piel sin otra cobertura de la tibia en esa zona, y la necesidad de que el tobillo soporte todo el peso y que tenga estabilidad y congruencia para que la paciente pueda caminar posteriormente sin problema. Un elemento deficitario que tenemos que considerar es el hecho de que la paciente, una vez que se le haga esto, hay que planificar formas de compensar los acortamientos durante el crecimiento. Estas consideraciones son evidentemente tomadas en cuenta antes de hacer la cirugía, pero superado todos los elementos, vamos a decir, análisis funcionales y oncológicos, se procede a hacer el 1 de abril del 2018 la fase de resección, donde se extrae el tercio, prácticamente la mitad de la tibia, y la reconstrucción. Esta reconstrucción, como ustedes se pueden dar cuenta, básicamente uno considera el tema de tratar de darle cobertura al injerto con los planos musculares que se puedan para que lo que de alguna manera es un problema más adelante, que es la exposición del aloinjerto, si se abre la herida, bueno, se prevé que con los planos musculares por lo menos se le brinde protección. Pero esta situación realmente es poco comparado con el problema que nos representó el tema de que el aloinjerto que llega es un aloinjerto muy grande para la reconstrucción que se le hizo, que se le tenía que hacer a la paciente. Se dan cuenta el tamaño del aloinjerto y con respecto al defecto que tenía la paciente. Por si existe duda sobre lo masivo que podía constituir esta lesión, que aunque benigna, fíjense cómo había sustituido todo el tejido sano y las corticales prácticamente eran inexistentes. La paciente prácticamente durante 10 días se mantuvo en postoperatorio con una evolución satisfactoria, pero la paciente vuelve a su medio y luego de regresar a las consultas postoperatorias comenzamos a ver complicaciones de tipo infecciosas en la herida. Así entonces comenzamos a hacer cambios y antibioticoterapias y nuevas curas y un seguimiento más cercano. Se le llegó inclusive a realizar un colgajo de piel para lograr cerrar los defectos que había, limpieza, más sin embargo esto evolucionó muy mal, aun cuando se trató de hacer todo lo que se podía hacer desde el punto de vista de protección antibiótica y de limpieza, y la paciente lamentablemente presentó signos de infección ya en el tejido interno, pues lo que era la parte muscular y lo que era prácticamente el tercio distal del aloinjerto. Entonces, se propone una cirugía de rescate, que es un esquema para tratar de solucionar al paciente todavía con la intención de preservar la extremidad. Y es un autoinjerto mediante osteogénesis por distracción, una de las modalidades que ya habíamos revisado por allá. En este caso, el planteamiento arriesgado, lo confieso, de este caso fue hacer una osteotomía a nivel del aloinjerto para quitar el segmento que pudiera estar contaminado y dejar una porción de aloinjerto unido todavía al hueso huésped, ¿verdad? Con la intención de hacer una artrodesis luego que se iniciara el transporte óseo. En ese caso, el transporte se iba a hacer en forma progresiva a través de un sistema de Ilizarov para que llegáramos a tener, como le estoy diciendo, el objetivo de que nuestro aloinjerto llegara a contactar la parte astragalina, luego hacer la artrodesis, mientras se iba formando hueso nuevo a nivel de la región metafisaria proximal de la tibia. La progresión era esta: un tamaño del defecto de 9 centímetros, una velocidad de transporte de 1 milímetro diario, un tiempo de transporte de 3 meses, evidentemente porque es 1 milímetro diario,
El tiempo luego de la corticalización es de 9 meses, un inicio del proceso en junio del 2018 y una finalización programada para junio del 2019. ¿Qué pasa? Que esto es el montaje que se hizo del caso, ¿verdad? Y el 3 de junio se inicia. Para el 7 de junio del 2018 se inicia el proceso de transporte. Al 26 de junio teníamos ya logrado 18 días. El 1 de agosto del 2018 se había logrado aproximadamente 51 centímetros, perdón, 56 milímetros. Y toda esta situación nos estaba dando un rendimiento adecuado según lo que teníamos, y habían unos elementos importantes desde el punto de vista de lo que se había logrado. Una de las cosas que me daba tranquilidad es que yo había tomado la decisión de dejar ese segmento de halo injerto que de alguna manera podía correrse el riesgo de que se arrastrara la infección hasta allí. Y bueno, tuvimos la situación de que el callo óseo en la región proximal en la radiología se llegó a formar tempranamente, cosa que no es una cosa frecuente en los haloinjertos, porque los haloinjertos a veces, esos callos, desde el punto de vista radiológico, los pasas más de un año y todavía no los observas. El proceso infeccioso, desde el punto de vista clínico, estaba bastante bien, y el cultivo de las bacterias de la parte que se resecó cercana a la zona donde se hizo la estetomía fue negativo. ¿Qué quería decir esto? Que bueno, de alguna manera teníamos la tranquilidad que por esa parte, aparentemente, el proceso infeccioso no iba a ser un problema. Pero sucedió que la paciente, por su idiosincrasia y su temeridad, y la de sus familiares, desaparecen del control al día 63. Un médico familiar de la paciente decide retirar todo el sistema que se le colocó a la paciente, inclusive las placas y los tornillos. Esa paciente reaparece en enero del 2020 con controles radiológicos. Se observa miembros desalineados, con incapacidad para soporte de peso, proceso infeccioso de la parte distal estaba completamente curado, pero sí había un trastorno de alineación importantísimo y zonas de pseudoartrosis en la tibia. En ese momento se solicitan nuevos estudios radiológicos, una panorámica de miembros inferiores para saber qué vamos a hacer a partir de este momento, pero la paciente vuelve a desaparecer de la consulta y hasta la actualidad no ha reaparecido. Sin embargo, bueno, uno se pudiera hacer algunos planteamientos. Fíjense la parte radiológica con la que acude en detalles. Fíjense la AP de la región proximal y la AP de la región distal, y la lateral de la región proximal y la lateral de la región distal. Zonas, como les estoy diciendo, de pseudoartrosis, como pueden ver, angulaciones importantísimas. En fin, eran situaciones de poder decidir qué vamos a hacer ahora. Seguir planteando cirugías de rescate a una paciente que definitivamente no tenía el perfil para este tipo de cirugía. Y entonces, luego de haber planteado, de haber hecho todas estas etapas, todavía pensaba en una alternativa que pudiera ser una realineación progresiva a través de un sistema de Lizaroc o una realineación aguda a través de un clavo bloqueado. Estas son situaciones que fueron hipotéticas porque definitivamente, dado que la paciente no volvió o no ha vuelto, entonces son situaciones que uno se plantea si vale la pena hacerla o no vale la pena hacerla. Y todo esto, ¿por qué? Porque uno tiene que tomar ciertos criterios, y en conclusión del caso yo podría decirles que una de las cosas que uno debe tener claro es que si bien los criterios oncológicos y los criterios funcionales son importantes, definitivamente los criterios psicológicos y sociales son fundamentales para que uno pueda decidir si ese paciente es candidato o no a una cirugía de salvamento de extremidades. Si va a tener suficiente calidad mental como para entender que es un proceso largo, que es un proceso definitivamente tedioso, que requiere muchos cuidados. Ese tipo de situaciones es importantísimo que un paciente con cirugía de salvamento lo entienda. Otro elemento que tenemos que tener claro es que en nuestro país, lamentablemente, nosotros no tenemos ningún banco de huesos, ni tenemos una fábrica de endoprótesis, como sí existen en otros países, que bueno, definitivamente es muy sencillo que uno pueda decidir, mira, este no es el elemento que yo necesito para reconstruir, páseme consígueme porque en cuestión de entrar y salir de un quirófano lo tienen. Pero nosotros no. Este tipo de situaciones, como por ejemplo un haloinjerto tan grande para una paciente que definitivamente se le solicitó un haloinjerto centimetrado como corresponde con las medidas adecuadas,
y nos llega esto, cuando usted abre esto y lo va a colocar en la paciente, definitivamente se presentan cosas que son muy difíciles que se puedan solucionar en ese momento en el quirófano. Así que ese sería otro elemento que en el autoanálisis de este caso yo hago, y vamos a decir, una autocrítica que pudiera decir, pero que también tiene que ver con los recursos, definitivamente. La descripción que se hace de los métodos de rescate de situaciones como esa, es que, bueno, usted puede hacer revisión en 2 tiempos, y la revisión de 2 tiempos implica que pues, elimina todo el elemento que pueda estar contaminado, el elemento que pueda estar con problemas, con déficit, lo elimina, espera un tiempo con un espaciador para que el paciente se le haga clínica, radiológica, gamagráfica, todos los elementos que nos digan que ya el paciente está curado, entonces vuelve a intentar un elemento reconstructivo masivo, como podría ser una prótesis, y en este caso las prótesis usted puede plantearse situaciones hoy día como las que están en el mercado, prótesis expandibles, prótesis que incluye el tobillo, en fin, situaciones que hoy día prácticamente es la imaginación del cirujano el límite, porque hoy día prácticamente ese es el límite cuando la parte económica así lo brinda. Pero lamentablemente, bueno, la osteogénesis por distracción era el tema que teníamos aquí a la mano, y bueno, fue el que se le brindó al paciente. Entonces, allí dejo esto como el caso que les traigo, y aprovecho, antes que darle, por supuesto, la palabra al doctor Lozano para que nos hable un poquito sobre los planteamientos alrededor de este caso, quería invitarles a toda la audiencia que la Asociación Venezolana para el Estudio de Tumores Musculoesqueléticos, ABECME, está por realizar su 8ª jornada científica el viernes 4 de noviembre. Se va a hablar sobre adelantos en el diagnóstico y tratamiento de la metástasis ósea. La información la van a poder localizar en la página de ABECME, www.abecme.org. Gracias, doctor Moisés. Sí, doctor Lozano, hay que tener en cuenta que la reconstrucción de la tibia distal nunca ha sido un procedimiento sencillo, ¿no? Y más cuando aquí en Venezuela tenemos limitación para disponer de recursos de reconstrucción, ¿no? Eso para hacer un agregado a la presentación de casos. Pero nos gustaría saber cuál hubiese sido su visión o su manejo de este caso de haber sido presentado a usted. Entonces lo dejo con la palabra. Un caso bastante complicado, y como lo mencionaba el doctor Guetta, el manejo de la tibia distal es muy difícil por la falta de cobertura de tejidos blandos. Y las infecciones con aloinjerto y con prótesis sencillamente en esa zona son mucho más altas que en otras zonas, comparado con la cadera, comparado con el fémur distal. La tibia es complicada, y mucho más complicada la tibia distal. En este caso, para más dificultades, que se está lidiando con un tumor que es benigno. Entonces es mucho más difícil manejar esa línea de la agresividad de la cirugía, porque es mucho más fácil explicarle a un paciente un procedimiento agresivo, unas cirugías más complicadas en el marco de un tumor maligno que en el de un tumor benigno. Pero sin duda esto no iba a ser tratado de forma sencilla con un curetaje. Había bastante disminución del hueso cortical. El compromiso en términos de tamaño y la cobertura iba a ser un reto con cualquier tipo de abordaje quirúrgico. Nosotros tenemos recurrimos muy rápido a los injertos libres de tejidos blandos, colgajos, y en estos casos lo que hacemos en general es utilizar parte del cuádriceps anterolateral con parte de piel y tejido subcutáneo y músculo, y lo utilizamos como un colgajo libre. Hacemos eso en conjunto con cirugía plástica, y se conecta directamente a los vasos tibiales posteriores, y lo hacemos de forma temprana para evitar precisamente estas
reaperturas de herida quirúrgica, etc. Pero un colgajo libre necesita la misma participación y compromiso del paciente. Entonces, yo creo que en un caso psicosocial, como lo mencionaba el doctor Palomo, un paciente que no viene a control con un colgajo libre, sencillamente va a tener el mismo resultado y pues las complicaciones van a ser sencillamente que el colgajo también se infecte o que se abra en alguna parte o que el paciente no haga la rehabilitación adecuada del colgajo de tejidos blandos libre. Ahora, en términos de la reconstrucción, el aloinjerto funciona bastante bien en esa zona. Una cosa que nosotros hacemos para incrementar la tasa de unión es hacer una resección segmentaria de la fíbula, dejando por lo menos 8 centímetros o 6 a 8 centímetros de la fíbula distal para estabilizar el tobillo y utilizar el peroné como un autoinjerto vascularizado para incrementar la unión entre el aloinjerto y el hueso huésped de la paciente. Dadas las limitaciones de edad, nosotros también hubiéramos podido hacer clavos de alargamiento o métodos de distracción con osteogénesis. Esto es algo que utilizamos bastante frecuente, de una forma muy frecuente acá, pero es importante que el paciente pueda tener el seguimiento apropiado y que vengan los controles. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si aparece indudablemente las osteotomías en un tiempo y clavo intramedular con la fusión y no más. Otra cosa que utilizamos para estos casos de infecciones es el uso de partículas de sulfato de calcio que se pueden mezclar con antibióticos y se pueden poner alrededor del aloinjerto para prevenir infecciones. Muchos grupos cuando utilizan aloinjertos dan antibióticos perioperatorios y por tiempo prolongado. Hay un muy buen estudio que lideró Michelle Gerd de McMaster en Canadá, que fue el estudio de la Parity, en el que muchas instituciones del mundo participaron y evaluaron el uso de antibióticos perioperatorios por 24 horas versus 5 días. Y lo que se demostró con el uso de esos antibióticos es que solamente incrementan el riesgo de complicaciones con el uso prolongado de antibióticos como infecciones de Clostridium difficile y realmente no cambio en las tasas de infecciones. A lo largo de esas partículas de sulfato de calcio que desaparecen en el tiempo, hay centros en los que hacen la técnica de Masqueler, que ha sido descrita más en pacientes con trauma, pero esos también son procedimientos que son en etapas y necesita pues lo mismo, que el paciente vuelva a control y venga la siguiente cirugía y proteja el apoyo. Pues creo que las mismas dificultades. Lo único que yo de pronto hubiera hecho de diferente y pues me pareció muy creativo fue yo habría removido el aloinjerto completo. Para mí, una vez el aloinjerto está infectado, no hay partecita que esté bien y lo quito completo, pero este caso muestra que si uno hace los cultivos y lo hace de forma controlada y deja la parte del aloinjerto que no ha estado expuesta, si hay buena distancia y posibilidad de no tener infección, creo que lo que ayudó fue que hubo una unión temprana y entonces el tratamiento con antibióticos ayudó a salvar esa parte. Pero a pesar de que funcionó, creo que sería la única parte más arriesgada de todo lo arriesgado que hubo en el caso, que es muy complejo. Pero creo que eso sería lo único diferente que habría hecho, pero sería definitivamente una cirugía mucho más invasiva y requeriría pues un alargamiento mucho más prolongado. Entonces, creo que se puede hacer de las dos formas y pues probaron que funcionó, entonces creo que está bien que lo hicieron, pero ahorita clavo intramedular y fusión y no más. Como dicen en Colombia, apague y vámonos. Hoy ya. Ok, hay una pregunta
del doctor Pedro Potela, creo que se llama así, Pedro Potela. ¿Qué piensa en vez de usar un aloinjerto, utilizar un peroné vascularizado, que en este caso podría ser un peroné protibia, y hacer una artrodesis, por ejemplo? ¿Qué opinaría de eso? Funciona, y pues está bien si de primerazo se hubiera aceptado la fusión. El problema es que hay riesgos también de deformidad del tobillo, entonces hay que hacerlo solamente con fusión. Y el problema es la fractura. Hay varios Claro. casos en los que se pone una placa larga y ponen la fíbula protibia, y el problema es que hay que proteger el apoyo por tiempo prolongado, hacerlo de forma progresiva de tal manera que la fíbula pueda tener la hipertrofia suficiente para soportar eventualmente lo que hace la tibia. Y el problema es que es un tratamiento que es prolongado. La ventaja es que si hay fractura, pues se puede tratar, pero yo creo que la lección de este caso es que todas estas cirugías necesitan que el paciente venga a los seguimientos y siga las instrucciones. Uno puede salir con las mejores ideas y cosas muy creativas como las que mostraron acá, pero pues si el paciente no tiene el seguimiento y viene solamente cuando hay complicaciones, pues es muy difícil sacar el paciente adelante. Y pues en últimas, y pues yo lo he vivido en mis años de medicina rural en Colombia, hay casos en los que sencillamente una amputación es la mejor opción. Y pues si el paciente no va a tener seguimiento y no va en últimas, pues la función de una amputación por debajo de la rodilla con una prótesis, pues es aceptable. Sí. Funciona, pero tiene el mismo problema de las limitaciones. Y eso, como lo mencioné en los otros casos, el peroné vascularizado funciona mucho mejor si se combina con un aloinjerto para protegerlo de las limitaciones estructurales que el peroné tiene. Ok, buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Queríamos agradecerle su participación en este webinar. Para nosotros es un honor haberlo tenido acá. Esperamos poder contar con usted para presentar otros casos difíciles en nuestra actividad diaria. Hay que tener su contacto. Y bueno, también agradecer a los especialistas que presentaron sus casos, casos complejos, no, casos poco sencillos. Y bueno, darle las gracias también a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a la doctora Virginia Ortega como coordinadora del Comité de Tumores Óseos. Y bueno, no me queda más que despedir el webinar, pues, y agradecer otra vez al doctor. Para mí todo un honor, muchísimas gracias, muy buena la sesión, los casos muy buenos y una sesión muy agradable. Espero que nos podamos ver pronto, y pues felicitaciones a la sociedad por el rol que tienen en Latinoamérica y cómo han avanzado el campo de tumores en Venezuela. Yo estoy en el chat de SLATME y veo, lo sigo, pero no soy tan avanzado en el WhatsApp y no marco con los dedos rápido. Pero lo sigo y veo los casos que tienen y las discusiones que tienen, que son muy interesantes. Y pues para mí es un honor ver cómo la ortopedia oncológica ha crecido en Latinoamérica, la labor que ha hecho SLATME, y pues ver cómo SLATME va a tener sesión especial en la sesión de EASLS en septiembre de este año. Entonces hay varias oportunidades para conferencias y pues ojalá nos podamos ver en persona, y siempre a la orden. El contacto ya lo tienen, entonces un correo electrónico, mensaje de texto para cualquier discusión, invitación o cosas que se necesiten. A los doctores Guillén, Conde y Palomo, felicitaciones por los casos y mis respetos, porque el seguimiento es mucho más difícil y el manejo es mucho más difícil con
recursos limitados, y pues eso muestra muchísimo la creatividad que tienen y el talento que tienen como cirujanos, y a la doctora Virginia por organizar y por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por esta actividad tan interesante, caso muy interesante, muy ilustrativo, en verdad, digno de esta actividad del día de hoy. Agradeciendo a nuestros patrocinantes, a ustedes, estimados amigos, y recordándoles que nos sigan a través de nuestras redes, entren a nuestra revista a través de este link, sbcot.org, y asimismo recordándoles e invitándolos al Congreso Nacional. Esta actividad se montará la semana que viene en nuestro canal de YouTube, y recordándoles el Congreso Nacional. Doctora Virginia, para que nos despida, muchas gracias a ustedes, estimados amigos, profesor Santiago, doctor Etea, Palomo, doctor Conde, doctor Guillén, muchas gracias por su tiempo. Doctora Virginia. Muchísimas gracias a todos por su participación y a todos los asistentes al webinar. De verdad me pareció súper interesante, y cabe destacar que estas reconstrucciones se pueden realizar, o hay que realizarlas, tanto en patologías benignas como malignas. O sea que no nos podemos, no es solo para tumores malos o tumores malignos, para cáncer, sino que tanto patologías benignas como las malignas tienen graves complicaciones, y bueno, el empeño nuestro es abocarnos a tratar de solventar esas patologías. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde, feliz día para todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde.